tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Marlon Goya. Esta vez me encuentro con Ricardo Patiño, actual presidente de Alianza País, ex ministro de Defensa y ex canciller del Ecuador. No me equivoco, ¿verdad, ministro? No se equivoca. Así es, muy bien, listo. Estamos con él pues en el segmento de Punto de Equilibrio a través de Canal 6 de Babahoyo. Su visita a la capital de la provincia de Los Ríos, quizás sorpresa para unos. Bueno, sí, en parte lo más importante es ir preparando la visita de Rafael Correa. Rafael Correa estará el próximo martes en Los Ríos, seguramente en Babahoyo, Ventanas, Quevedo, hará algún recorrido por estas ciudades y tendrá la oportunidad de venir a conversar con su pueblo, con el pueblo que le ha dado tanto apoyo sobre el tema de la consulta popular. Vamos ahora sí, antes de entrar en detalles sobre la visita del expresidente de la República, vamos a analizar una de las principales preguntas acá de la consulta popular, una a una, entre ellos el análisis de la pregunta número 1, que dice: ¿está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país y con las pérdidas de sus bienes? Sí, bueno, te quiero decir algo, que sobre eso el propio presidente Rafael Correa en enero del año pasado ya había mandado una propuesta a la Asamblea Nacional para que se aumente la imprescriptibilidad de esos delitos hasta 40 años. Si la propuesta es que sea de toda la vida, fantástico, estamos de acuerdo, no tenemos ningún problema. Y respecto a la pregunta, bueno, nosotros no tenemos ningún problema en que se pueda decir que sí. Bueno, aquí justamente vamos a revisar un video que empezó a circular de la noche de ayer sobre el pronunciamiento de su hermano Raúl Patiño en Cañar. Él fue asambleísta en el 2013-2015. Él dice que conocía ciertos actos de corrupción en el gobierno de Correa, pero sin embargo, esto de aquí mantenía de taparlo. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, es muy penoso que él no lo haya dicho en su momento y que lo diga recién ahora, en mala hora, que haya guardado silencio en algo que él dice y que por supuesto que es falso, absolutamente falso, porque el presidente de la República siempre luchó contra la corrupción, siempre. No olvidemos lo que era el Ecuador antes, no olvidemos lo que eran las aduanas, lo que eran los correos, lo que eran las empresas públicas. Era un festín, ahí sí estábamos hablando de un festín de negociados y de corrupción que en el gobierno de Correa lo corregimos y todo el mundo lo conoce, sabe la diferencia de lo que era antes de Correa y de lo que es en la época de Correa. El control sobre la corrupción, que se hayan pasado algunos casos, es posible, entre tantas obras, entre miles y miles y miles de obras, que haya algún acto de corrupción, pero siempre como una excepción, porque en el gobierno de la Revolución Ciudadana cuidamos mucho la honestidad en el manejo de las cosas públicas. Él apoya sí, usted el no. Por supuesto, nosotros estamos defendiendo el no. ¿Por qué? Estamos planteando el no, porque en la pregunta número 2, que es la que toca después de ya vamos a analizar la pregunta eso. Número 2 y la pregunta número 3, en la pregunta número 2, ¿qué están intentando? Están intentando quitarnos el derecho a elegir libremente, así de fácil. En este momento, los ecuatorianos, tanto para presidente, como para alcalde, como para prefecto, como para presidente de las juntas parroquiales, nosotros podemos votar por el candidato de nuestra preferencia. Si hay alguien que como presidente de una junta parroquial ha hecho muy buen trabajo en 2 periodos, podemos votar por él en un 3er periodo, seguido, o a lo mejor después de 4 años, a lo mejor después de 8 años. Con esta pregunta, en la pregunta número 2, están diciéndonos que no podemos nunca más votar por una persona que ya haya sido 2 veces, haya ejercido 2 veces un cargo de elección popular. Y eso significa eliminar nuestra capacidad de decisión, o sea, robarnos el derecho a elegir libremente. Y eso es gravísimo porque significa un retroceso a los derechos que actualmente tenemos. Y además no solamente quitarnos el derecho a elegir, sino con efecto retroactivo. O sea, aquellos que ya fueron presidentes o alcaldes o prefectos en 2 periodos ya no pueden ser reelegidos. Eso es una aberración jurídica porque significa poner una norma jurídica con efecto retroactivo, y todas las leyes, siempre las leyes, las constituciones te hacen de aquí para adelante, pero solamente porque el terror que le tienen a Rafael Correa, porque piensa que él puede ser candidato, ya no quieren intentan imponer la retroactividad en eso, en la pregunta número 2. Por eso nosotros decimos con claridad,
en esa pregunta 2 hay que negarla, porque es robarle a los ecuatorianos su derecho a elegir libremente a las autoridades que quieran. Usted dice que la palabra correcta debe ser postuladas, no reelectas. Así es, claro. ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que se plantea cuando dicen los del gobierno y los de toda la derecha y la oposición dicen la reelección indefinida, le hacen pensar al pueblo ecuatoriano que cuando elijan a un presidente, el presidente se va a quedar indefinidamente en el poder. No, lo que se plantea, lo que nosotros planteamos es que sigamos teniendo el derecho a una postulación sin límites. O sea que si yo he sido alcalde de un cantón cualquiera, 1 y 2 periodos, pueda también, ya sea en el siguiente o más adelante, cuando el pueblo, incluso ese cantón, pueda decir, oye, tú hiciste un buen trabajo en 2 periodos, en el tercero vino esta otra persona y lo hizo mal, quisiéramos que tú volvieras, ya no puede. O sea, no se puede volver a postular. Y eso es gravísimo, porque eso significa quitarnos el derecho a elegir. ¿Y cuál es el argumento? El argumento es que haya alternabilidad. ¿Qué significa que haya alternabilidad? Alternabilidad es que todo el mundo pueda postularse, y eso actualmente existe. Pero lo que quieren es como que en un colegio se nombre al mejor profesor, a los chicos, a los estudiantes le dicen, nombremos cuál ha sido el mejor profesor de historia. Bueno, entonces se nombra al profesor Palomeque. Ya. El segundo año también, ¿cuál ha sido el mejor profesor? Y hay muchos profesores, ¿no? Otra vez el profesor Palomeque. Y el tercer año le dicen a los chicos, ¿sabe qué? El profesor Palomeque ya no es profesor de historia. ¿Por qué? Porque ya ha ganado 2 veces ser el mejor profesor. Y entonces hay que tener alternabilidad. ¡Qué brutos! Muy malo. Lo importante sería que el profesor Palomeque pueda seguir dando clases de historia. Y si viene un nuevo profesor y viene gente joven, está bien, que también lo haga, ojalá lo haga bien. Pero no podemos restarnos el derecho a tener un gran profesor, como si tuviéramos un gran presidente y después de 2 periodos la gente quiere seguir votando por el presidente. Yo pongo el ejemplo de Guayaquil. Hemos tenido de alcalde de Guayaquil 4 periodos a Jaime Nebot. Yo no he votado por él, pero respeto el derecho de los guayaquileños que han considerado que él es un buen presidente y que han votado por él 4 veces. Y si al segundo periodo le hubiéramos negado el derecho y el pueblo guayaquileño hubiera querido, no queremos que siga Nebot porque nos parece que ha hecho un buen ejercicio de la alcaldía, pues no hubiéramos podido tener a Nebot 4 periodos, sino solamente 2 periodos. ¿Por qué restarles y negarnos los ecuatorianos el derecho a elegir a quien querramos si ha hecho un buen gobierno? Porque los que han hecho un mal gobierno, esos ni siquiera se postulan. Y los que se han postulado, como por ejemplo Osvaldo Hurtado, que fue presidente de la República por casualidad, ¿verdad? Porque se murió Jaime Roldós, se postuló en la última ocasión, ¿cuánto sacó? El 1%. O sea, no es reelección indefinida. Puede postularse, si quiere postularse y seguir perdiendo, es su problema. Pero en cambio el pueblo sí tiene derecho a seguir eligiendo a quien cree que ha hecho un buen gobierno. Usted mantiene la tesis de que la pregunta del respaldo al no es por interés de que el expresidente de la República participe en las próximas elecciones, entonces. Así es, no es solamente por él, también por él. Porque también los ecuatorianos que quieran, ya sea en el 2021 o en el 2025 o cuando sea, volver a elegir a Rafael Correa, que tengan derecho a hacerlo. Pero también por los cantones, juntas parroquiales. En las juntas parroquiales son localidades pequeñas, no hay muchísimos líderes. Y resulta que tenemos un presidente de junta parroquial que ha hecho un muy buen trabajo en una parroquia, de las 27, me parece, parroquias que hay, rurales que hay en la provincia del Guayas. Y ha hecho muy buen trabajo 2 periodos. Y resulta que no tienen otro candidato, no tienen otra persona que pueda hacer ese trabajo y que la gente quiere volver a votar porque le parece que hace un buen trabajo. No puedes. Tiene que necesariamente irse a su casa y nunca más podrá ser presidente de la Junta Parroquial. Nunca más. Porque así lo dice esa pregunta número 2. Por eso es que hay que votar no por esa pregunta. Porque esa persona no podrá nunca más ser candidato a presidente de la Junta Parroquial. ¿Por qué? Si el pueblo lo llega a querer. Y lamentablemente, es solamente por el terror que le tienen a Correa como candidato que lo están haciendo. Pero están perjudicando el derecho de todos los ecuatorianos, en todos los niveles, a tener candidatos que puedan ser reelegidos. Muy bien, listo. Así las palabras de Ricardo Patiño. Vamos con la tercera pregunta. Dice, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos de acuerdo al anexo número 3? Sus impresiones, señor Patiño, ¿cómo usted considera el papel que han venido desarrollando los 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social hasta ahora? Algunos asambleístas dicen que no han cumplido las expectativas o toda la cabalidad del caso. A ver, mira, la pregunta suena bonita. La mayor parte de los oyentes seguramente no lo entendió porque hay como 6 preguntas ahí dentro
O sea, es un shampoo para que la gente no lo entienda y se le vaya con la onda de que sí hay que reestructurar. A ver, en primer lugar, el Consejo de Participación Ciudadana. El Consejo de Participación Ciudadana es el encargado de organizar el concurso para todas las autoridades del Estado. Y se lo hace de manera pública, con oposición, con méritos, la gente participa en el concurso, etc. Han elegido, o sea, han organizado el concurso para centenares de funcionarios públicos. Si ellos no hubieran hecho un buen trabajo, ¿ya? Solo lo que pasa es que con el tema del Contralor, como el Contralor parece sí que, digamos, ha sido sentenciado por actos de corrupción, con ese pretexto quieren anular completamente todo lo que ha hecho el Consejo de Participación Ciudadana. Pero hay una Constitución en este país que hay que respetar. La Constitución dice que la Asamblea Nacional puede hacerle un juicio político. Si es que ese Consejo no ha actuado bien, la Asamblea puede hacer un juicio político y punto, lo retira de sus cargos y se organiza un nuevo concurso para ellos. Pero el objetivo de la pregunta 3 no es ese. El objetivo de la pregunta 3, como tú leíste todo, ahí dice: vamos a mandar a su casa a los miembros del Consejo, sin ningún juicio, sin nada, simplemente porque al presidente Lenín Moreno le da la gana que se vayan a su casa. Pero después dice que Lenín Moreno va a nombrar a sus sustitutos, a los 7 miembros. Y esos miembros, suena ahí muy bonito, dice, podrían evaluar a las autoridades y declarar terminado su periodo. ¿Qué significa? Puede destituir a todos los funcionarios del Estado, prácticamente a todos, al Consejo Nacional Electoral, al Tribunal Contencioso Electoral, puede destituir a miembros de la Corte Constitucional, al Consejo de la Judicatura, a todos los superintendentes. Y ahí sabemos claramente que como ahora sus nuevos amigos son los banqueros, va a poner como superintendente de banco a un banquero, como antes en los gobiernos anteriores era, en nuestro gobierno, el gobierno de Rafael Correa, ahí se ponía un profesional que pusiera en orden a los banqueros. Todas las funciones del Estado ecuatoriano estarían en manos del presidente de la República. Ya no habría independencia de poderes, ya no habría autonomía de los poderes, sino que todo estaría concentrado en ellos. Y claro, con el odio que lamentablemente el señor Lenín Moreno tiene ahora por el presidente Correa, aunque antes lo utilizó para llegar a la presidencia, van a nombrar a un fiscal, porque lo van a nombrar ellos directamente, a un fiscal y a un contralor que lo persiga a Rafael Correa, que lo sentencie inventándole cargos, igual a muchos de nosotros, y tratar de desaparecernos de la faz del trabajo del sector público, o de mandarnos a la cárcel, de destruirnos como personas. Eso es lo que finalmente está en juego ahí, en la pregunta número 3, apoderarse completamente del poder del Estado y destruir a quienes hemos sido los constructores de esta década ganada. Y por eso decimos nosotros, no se le puede a un traidor, porque este es el mejor nombre que se le puede dar a Lenín Moreno, a un traidor, a un desleal, no solamente ha traicionado a Rafael Correa, no, ha traicionado al pueblo ecuatoriano, porque lo que dijo que iba a hacer es lo que no ha hecho, y lo que dijo Guillermo Lasso que él quería hacer es lo que está haciendo ahora Lenín Moreno. A un traidor, darle todos los poderes del Estado, sería lo peor que podemos hacer los ecuatorianos. Por eso, a esa pregunta número 3, hay que decirle no también. Muy bien, entonces vamos con esto, antes de continuar con la entrevista, vamos a un corte comercial, pero ya regresamos más a través de C6 Televisión. Con más de un siglo de experiencia en aires acondicionados, York está presente en los edificios más famosos del mundo. Y orgullosamente, le presentamos una nueva obra de arte para su hogar. Los nuevos Mini Splits Master Gold. Su perfección comienza con el acabado Gold Fin, diseñado para extender la vida del condensador gracias a un extraordinario recubrimiento antioxidante. Esta obra de arte de York cuenta con BioScreen, la tecnología de vanguardia en la purificación del aire. Todo está hecho pensando en usted y su forma de vida. Master Gold, la elección maestra en aires acondicionados.
porque la eficiencia y calidad son parte de nuestra garantía. De Johnny Eventos. Para todos los acontecimientos importantes de tu vida o de tu empresa. Matrimonios, cumpleaños, graduaciones, aniversarios, inauguraciones, eventos en general. De Johnny Eventos. Es comida exquisita, decoración adecuada, servicio de primera y detalles especiales, con cumplimiento y cobertura en todo el país. De Johnny Eventos. Comunícate al 0992-344649 o visítanos en Babahoyo, calle Bolívar y Tercera Peatonal. En los más importantes momentos. Que no te falte De Johnny Eventos. Conoce más de Johnny Eventos en www.dejohnyeventos.com. Estamos de vuelta, amigos, con el señor Ricardo Patiño. Vamos a analizar las preguntas. Bueno, vamos por las 6. La que dice: ¿está usted de acuerdo con que se derogue la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de tierras y especulación de tributos, conocida como ley de plusvalía? Esta es la que ustedes dejaron implantada en los últimos meses ya del gobierno del expresidente Rafael Correa, que ahora se pretende ya replantearlo, ¿no? Se pretende eliminar una ley que tiene el objetivo de evitar la especulación de las tierras. Qué importante que es que cuidemos, así como cuidamos la inflación, lo mismo. Imagínense ustedes que la inflación de los precios sea del 20, del 30% anual. Sería grave. ¿Cuánto es ahora? En nuestro gobierno, ¿cómo le hemos mantenido? En el 1%, en el 2%, que es razonable. Una inflación pequeñita, aumentan los salarios, siempre le hemos aumentado más que la inflación, y el nivel de vida de la población es bueno. Bueno, en este caso, quieren, respecto a las tierras, a las propiedades, permitir que pueda haber la especulación que sea. Es como que experimentamos la especulación sobre la naranja, sobre el arroz. No, controlamos esos precios. Lo mismo hay que hacerlo con las tierras. ¿Cómo se lo hace? A través de una ley que evite que la gente pueda ganar exageradamente, especialmente los especuladores, porque la gente de nuestro pueblo se compra su casa y vive ahí de largo, y en algún momento la venderá, pero si la vende a precios que son normales y razonables no pasa nada. Pero lo importante es evitar que gente que tiene información privilegiada, que sabe, por ejemplo, que por algún lugar va a pasar el aeropuerto, que por unos terrenos va a hacerse una gran obra pública, ¿ya? Se compran eso con tiempo, le avisan: mira, por ahí vamos a hacer tal cosa, cómprate esas tierras porque después de unos años va a subir el precio. Claro, lo hacen, se llevan millonadas por el aumento en los precios, por obras que hace el Estado, y esas propiedades después van a servir, por ejemplo, para construir casas. Pues las personas, nuestros hijos, nuestros nietos que van a comprar esas casas, van a tener que pagar un sobreprecio. Eso es lo que queremos evitar, y eso se evita con la ley contra la especulación, con la ley de plusvalía. Pero esa se la quieren comer. ¿Por qué? Porque a sus nuevos amigos, a los nuevos amigos del gobierno de Lenín Moreno, le quieren dar, que son los especuladores, le quieren dar eso. Así le quieren dar el derecho, digamos, a la especulación, así como le dieron el dinero electrónico. Eso es gravísimo. Hicieron incluso un veto a la ley para darle el dinero electrónico a la banca privada. Ahora, cada vez que paguemos la luz, cada vez que paguemos el agua, que antes lo pagábamos de nuestras cuentas o lo pagábamos en efectivo, cuando saquemos ese efectivo nos van a cobrar por hacer esos pagos. Ahora la banca va a enriquecerse mucho más de lo que es con nuestros recursos, porque le han regalado el manejo del dinero electrónico. Esos pactos, esas entregas que ha hecho Lenín Moreno son las que hay que decirle que no. Por eso, a la pregunta número 6, que quieren eliminar la ley de la plusvalía y quieren favorecer la especulación del suelo, impidiéndonos a nosotros, ahora y en el futuro, comprar viviendas a precios razonables, también hay que decirle que no. A esta pregunta le dice no, pero ¿a cuáles preguntas usted básicamente le dice sí? ¿Las restantes? Bueno, a las restantes le pueden decir... ¿O a todas le dice no? A las restantes le pueden decir sí o no, porque no es importante. Las otras preguntas son de relleno. Por ejemplo, una que dice que no prescriban los delitos de las personas que han tenido agresiones contra niños y adolescentes. Actualmente hay, digamos, un tiempo de imprescriptibilidad. Bueno, que eso se haga que sea indefinido hasta la muerte de aquel que fue acosador, en buena hora. Eso lo puede hacer la Asamblea sin ningún problema. Simplemente manda un proyecto de ley y la Asamblea lo decide.
En eso no hay problema, esas son preguntas de enganche, son como para agarrar a la gente y decirle, hay que decir que sí, porque como no pueden en la 2, 3 y la 6 convencer a la gente, entonces con la otra tratan de engañarnos y decirnos, para que ya no puedan ser violadores y los violadores los podamos perseguir toda la vida, votemos sí. Y entonces con eso quieren hacer que votemos sí por las demás. No, esto es un enganche, es simplemente un anzuelo que están queriendo poner para que se vote sí en las otras. No, nosotros vamos a votar no en la 2, en la 3 y en la 6, porque son perjudiciales para nosotros, porque nos quitan el derecho a elegir, porque intentan hacer un golpe de Estado tapiñado, y porque en el caso de la ley de plusvalía intentan que los especuladores vuelvan a hacer de la suya. Insisto, las otras 4 preguntas, que se vote sí o que no, es indistinto, porque por la propia... Pero son importantes también. Sí, son importantes, pero la propia Asamblea lo puede resolver y todos van a decir que sí a esos cambios en la Asamblea Nacional, a esas leyes, se lo puede hacer, pero aquí, esa es la trampa, es el anzuelo. Es más o menos como decir, ¿tú quieres a tu mamita? Sí, yo quiero a mi mamita. ¿Y tú quieres a tu papito? Sí, yo quiero a mi papito. ¿Y tú quieres que ya no puedas tener el derecho a elegir libremente? Sí, chuzo, no es cierto. Pero quieren llevarnos con el sí tramposamente a esas 3 preguntas que hemos dicho nosotros, que consideramos que hay que votar que no, porque afectan al derecho de los ecuatorianos. ¿Cree usted que se debió incluir otros temas en esta consulta popular o referéndum? Mira, hubiera sido muy bueno, por ejemplo. ¿Cuál a considerarse? Por ejemplo, una que diga, ¿está usted de acuerdo en meter presos a 2000 y pico de empresarios que se ha descubierto? El sistema de rentas internas ha encontrado 2000 y pico de empresarios que han inventado facturas falsas para dejar de pagar impuestos, que son como los 1.000 millones de dólares con empresas fantasmas. Eso hubiera puesto, pero claro, como le da miedo afectar a sus amigotes, a sus grandes empresarios, a eso no les ha dicho. Esa pregunta hubiera puesto ahí, y con eso se financia el presupuesto del Estado sus 4 años de gobierno, señor Lenín Moreno, pero eso no quiso hacer. Antes bien, ha querido darles el dinero electrónico a los bancos, ha querido darles derogar esta ley para favorecer a los especuladores, en vez de haber puesto en la pregunta, que ahí sí todos los ecuatorianos lo hubiéramos apoyado, meter preso a esos evasores de impuestos que al evadir los impuestos están negándole a los ciudadanos el derecho a tener mejores viviendas, a tener salud, a tener educación, y no a estar con el cuento de que no le dejaron la mesa servida. Esa pregunta hubiera sido bueno que la pusiera, pero por supuesto no lo quería hacer porque no quería pelearse con sus nuevos amigos, con aquellos a los que ahora le está repartiendo el país, cuando nosotros en el gobierno de Rafael Correa pusimos a toda esa gente en orden. Ciertos personajes políticos que apoyan el no dan a entender que el sí va a ganar en las próximas elecciones. ¿Cuál es su postura? Bueno, te digo una cosa, es clarísimo el aumento en la votación por el no, clarísimo, en todas partes. Te digo, yo lo he sentido de manera contundente en las últimas semanas particularmente. ¿Por la presencia del expresidente? No solamente por la presencia de Rafael Correa, que ya es muy importante, por supuesto, su liderazgo, su carisma, su capacidad de comunicación con la gente hace que también aumente la votación por el no. Pero desde antes, ya con las denuncias que estábamos haciendo y con la información que le dábamos a nuestro pueblo, la gente comenzaba a decir, la verdad es que hay que votar no. Pero además mucha gente, ¿sabes qué? Dice, voy a votar no por todo, porque hay que votar no por el traidor. La traición es uno de las formas más bajas de actuación de los ciudadanos. Y una persona que durante 10 años se encaramó en la Revolución Ciudadana, incluso toda su campaña, Marlon, ¿te acuerdas? Toda la campaña se basó en la década ganada y en la maravilla que era Rafael Correa. Con eso sacó sus votos. Nosotros le dimos el voto, fuimos a hacer campaña en todos lados para que finalmente no cumpliera con la gente, porque todo ese plan de toda una vida ha sido una farsa, no ha cumplido una sola cosa del plan, y ahora además comienza a convertirlo a Rafael Correa en el diablo, en el cuco, en lo peor, en un hombre, bueno, ¿qué no le ha dicho a Rafael Correa? Y esa traición nuestro pueblo no la perdona. Por eso mucha gente, ahora he estado en Bahoyo, en la calle, la gente me decía, le vamos a castigar a ese traidor, porque ha traicionado no solamente a Correa, ha traicionado al pueblo ecuatoriano. Y entonces por eso mucha gente dice que no. Las encuestas, te digo una cosa, ya está demostrado, no solo en el Ecuador, en muchos lugares del mundo, las mayorías son silenciosas. La gente no va y contesta, incluso cuando le van a preguntar, dice, no, yo no quiero opinar. Pero las mayorías son silenciosas, y especialmente en las zonas rurales, en los ríos, ha sido enorme el apoyo que le han dado siempre a la Revolución Ciudadana. Seguro que ahora a Rafael Correa también le van a dar el apoyo, y a la Revolución Ciudadana. Vamos a retomar el camino, no perdamos las esperanzas. Esto ha sido un bache en la carretera. Este gobierno de Lenín Moreno, no sabemos cuánto vaya a durar, porque seguramente sus propios amigos, los derechosos, y Abdalá Bucarán, Lucio Gutiérrez,
Oye, a propósito de eso me olvidaba decir, si el sí gana en la pregunta 2, va a poder ser candidato otra vez Yamil Maguad, va a poder ser candidato Álvaro Noboa, va a poder ser candidato Abdalá Bucaram y Lucio Gutiérrez, todos ellos, menos Correa. Eso es lo que va a pasar si es que llegara a ganar el sí en la pregunta 2. Por eso hay que decir no, para que siempre podamos tener el chance de votar y de elegir por quien nosotros querramos. La libertad de elegir, que no nos la arrebaten este gobierno traidor. Vamos al tema de los ríos que nos compete. En los ríos hay figuras políticas como Marco Troya, Carla Chávez, asambleísta ahora, que apuesta por el lado leninista. Ellos se fueron al otro lado. ¿Ustedes buscarán nuevas figuras para las próximas elecciones, quizás seccionales, ya pensando en esto? Bueno, no estamos pensando en las elecciones seccionales. Ahorita lo más importante es la consulta. Y ahí te digo, es claramente, es la ciudadanía contra la burocracia. La ciudadanía está con la Revolución Ciudadana, sin lugar a dudas. En los ríos, averigua, pregúntale a la gente si reconoce y valora lo hecho durante los 10 años del gobierno de Rafael Correa, y la gente lo siento con claridad en la calle. Es impresionante, me movilizo, y yo no soy Rafael Correa, no tengo el carisma, el liderazgo que él tiene en la calle. La gente se para decir, compañero, tomémonos una foto, qué bueno que tenerlo aquí a usted. Y no estamos hablando de cuando Correa llega, es una explosión en las calles. Y esa gente, con esa gente vamos a trabajar. Lamentablemente, algunos líderes que antes estuvieron con la Revolución Ciudadana, ante el cambio en la estructura del poder con oportunismo, se fueron con el morenismo. Bueno, que se vayan allá. Ya nosotros retomaremos el camino. Uno de los fuertes sería Marco Troya. Sí, bueno, yo no quiero hablar de Marco Troya, no quiero hablar mal de él. Sé que ha sido un muy buen prefecto. Ojalá también en respeto a la dignidad que tiene como político, y en respeto a los 10 años que ha trabajado con la Revolución Ciudadana, y en respeto y en lealtad al presidente Rafael Correa, no se lance a hacer una campaña por decir, ojalá así suceda. No quiero referirme negativamente contra nadie, pero el pueblo de Babahoyo, el pueblo de los ríos, el pueblo fluminense, estará atento a lo que ellos hagan y lo juzgará. Si es que son consecuentes, le seguirá dando el apoyo. Si es que no son consecuentes, el pueblo siempre dirá su última palabra. Que sean ellos los que actúen, ellos sabrán cómo lo hacen, y el pueblo fluminense les dirá lo que finalmente, en función de sus actuaciones, de su conducta, les dirá, bueno, actuaste bien o actuaste mal. Pero no olvidemos, la lealtad es uno de los valores más importantes en la vida de los seres humanos. ¿Cuáles son esos personajes que aún se mantienen acá en la provincia de Los Ríos con ustedes? Muchísimos. No quiero dar nombres porque puedo ser injusto, porque hay mucha gente, especialmente gente de la militancia. Ahorita me acabo de reunir aproximadamente con unos 25 compañeros dirigentes solamente de Babahoyo. Vamos a reunirnos después de un rato en Quevedo, vamos a estar en Ventanas con compañeros que están desarrollando su trabajo en toda la provincia y que corresponden a la base social, a la ciudadanía. Eso es lo que más importa. Importan también los dirigentes, sí, pero si algunos dirigentes han decidido irse al otro camino y traicionar a la Revolución Ciudadana, bueno, que el pueblo lo juzgue. Nosotros vamos a trabajar, como siempre lo hemos hecho, con la militancia, con la base social, con los ciudadanos de a pie, esos ciudadanos de a pie que sí valoran y que sí son leales a la Revolución Ciudadana, y que si quieren que vuelva la Revolución Ciudadana, no ahorita el pacto de la componenda, no los banqueros, que son los que están apropiados del gobierno, no los Bucaram, los Lucio Gutiérrez, los Yamil Maguad, que son los banqueros que están en el gobierno. No, el pueblo no los quiere a ellos. El pueblo va a seguir respaldando la Revolución Ciudadana, y vamos a retomar el camino con Rafael Correa con toda la seguridad en los próximos meses y en los próximos años. Ahora sí, vamos con la agenda que cumplirá el expresidente de la República este martes en Babahoyo, algunos sectores de la provincia de Los Ríos. Coméntenos cuál es la agenda, el recorrido. No tengo la agenda exactamente porque esto se analizará hoy en la noche y el día sábado y domingo, que las personas responsables de la agenda del presidente lo harán. Pero entiendo, la información provisional que tengo es que estará en Babahoyo, estará en Ventanas, estará en Quevedo, seguramente hará algunos recorridos por los cantones que están entre estas poblaciones, entre estas ciudades, y tendremos oportunidad de verlo. Pero los compañeros se podrán informar a través de la prensa en los próximos días, seguramente el domingo ya se informará, porque el martes estará en la provincia de Los Ríos. Y qué bueno que tengamos oportunidad de volverlo a ver, a Rafael Correa, a uno de los líderes más importantes de la historia política de este país,
hay que decirlo, uno de los líderes más importantes de la región latinoamericana, una de las personas más queridas y respetadas, no solamente por la gente de izquierda y por la gente revolucionaria, incluso hasta el Fondo Monetario y el Banco Mundial no les queda más, aunque no están de acuerdo con nosotros, que reconocer el extraordinario resultado, la CEPAL por supuesto, el extraordinario resultado del trabajo realizado durante estos 10 años, en progreso en general, pero especialmente en equidad, en justicia social, algo que logramos, no logramos como dádiva, sino logramos que se posicionara como políticas públicas. Ahora la gente sabe que tiene derecho a la salud y a la educación, lo reclama. ¿Y cuánta gente ha salvado su vida, ha salvado su salud y ha mejorado su educación, ha mejorado sus salarios? ¿Cuánta gente? Ustedes lo saben, su salario, su estabilidad laboral en la época de la Revolución Ciudadana, que ahorita nos la quieren quitar. Hemos dicho, este gobierno es un bache más que hay que saberlo sortear para volver y continuar con el camino de la Revolución Ciudadana. Justamente, ¿qué opinión merece la nacionalidad de Julian Assange, usted como ex canciller de la República del Ecuador? En buena hora, en buena hora. ¿También lo hubiera hecho? Por supuesto, en buena hora, que esto es un mérito del gobierno nacional, lo tengo que reconocer, y particularmente de la canciller María Fernanda Espinosa. Que bueno, nosotros le dimos a él el derecho al asilo, porque lo estaban persiguiendo y lo iban a condenar en los Estados Unidos. ¿Por qué lo iban a condenar? Por develar, por hacer conocer que un helicóptero asesinó a sangre fría a mucha gente que estaba, a personas que estaban salvándose, que estaban entrando a una ambulancia. Los asesinó a sangre fría. Eso estaba oculto. Julian Assange lo reveló. Y muchas otras cosas. Por hacer eso, lo querían condenar en los Estados Unidos. Nosotros lo protegimos. En buena hora que María Fernanda Espinosa, lo tengo que reconocer, aunque sea del gobierno con el que no comparto, pero ella ha cumplido un papel muy importante. Le ha fortalecido la protección. Como ya eran 5 años, dijeron, bueno, hay que darle un mayor nivel de protección. Según la información que tengo, hicieron un reglamento para aquellas personas que son protegidas por el Estado ecuatoriano, poderles dar la nacionalidad. Le han dado la nacionalidad en buena hora, porque de esa manera, según la Constitución, será imposible que cualquier gobierno, ni este, ni cualquier otro, pueda entregarlo a Julian Assange a los Estados Unidos para que allá lo sentencien por haberse atrevido a develar la verdad de crímenes que se produjeron en años anteriores. En buena hora que lo haya hecho. Es una razón para felicitar particularmente a la canciller María Fernanda Espinosa, a quien siempre le he guardado una consideración especial por su posición progresista a nivel internacional y también a nivel nacional. Han sido las palabras del señor Ricardo Patiño. Bueno, nos despedimos. Marlon, muchísimas gracias por la entrevista. Un profesional de la comunicación con quien hemos podido tener la oportunidad de expresar a su audiencia las opiniones de la Revolución Ciudadana. Será hasta la próxima ocasión a través de la señal de C6 Televisión en su segmento Punto de Equilibrio. Hasta la próxima, se cuidan. Hasta entonces.